trasplantadas, ¿ya? No nos olvidemos que junto con el TH1, esta célula es la principal fuente de interferón gamma, ¿no? Las otras fuentes de interferón gamma son las células linfoides innatas del grupo 1 y la célula natural killer. Este, bueno, en cuanto a eso, podemos suponer qué necesidad hay de que el linfocito T helper 1 y el CD8 sean productores de interferón gamma si ya lo hacen las células linfoides innatas del grupo 1 y las células natural killer. Lo que sucede con la natural killer y las células linfoides es que su actividad en general y la producción de interferón gamma a lo largo del tiempo cae, ¿no? Y si se necesita sostener ese tipo de respuesta, se requiere de las células de la respuesta adaptativa. Si el linfocito T helper 1, el linfocito T CD8 activado, ¿no? El citotóxico, son las células que van a continuar con la producción de interferón gamma el tiempo que sea necesario, ¿no? Y eso tiene que ver con la instalación de procesos inflamatorios crónicos, ¿ya? Obviamente esto ya lo hemos revisado varias veces. Los linfocitos TCD8 reconocen aquellos antígenos que están siendo presentados en moléculas HLA clase 1. La célula dendrítica que hace el mecanismo de presentación es por presentación cruzada y la célula dendrítica que hace este tipo de presentación es la célula dendrítica clásica, la CDC1, ¿no? Hay dos vías, la vía citosólica, la vía vacuolar. La vía citosólica tiene dos modalidades. Una es con carga en el retículo endoplásmico, la otra es con carga fausomal. Eso lo vamos a ver en un momento. Las, los antígenos son presentados por la célula dendrítica clásica, la CDC1. La vía de presentación es la HLA clase 1, ¿ya? Bueno, una vez activada la célula, como les comentaba, tiene como característica que en el citoplasma va a presentar unos lisosomas modificados a los que vamos a llamar gránulos, ¿no? Que contiene lo que ya les dije, productos que le van a permitir eliminar otras células. Y son una fuente muy importante de interferón gamma. Ese es el esquema de toda la vida. La célula dendrítica captura los antígenos en los tejidos periféricos y de ahí migra al ganglio linfático regional, donde se va a ubicar en la zona de los linfocitos T para hacer la presentación antigénica. En este caso, se va a activar la población de linfocitos TCD8 para que se transformen en células citotóxicas y células de memoria. La formación o la activación de estas células depende de la presencia, perdón, depende de factores de transcripción nuclear, ¿no? Tenemos tres. El TBET, que ya lo hemos visto para lo que era activación TH1, la eomesodermina, y un tercero que es la molécula BLIMP, ¿no? BLIMP. Eso hace que la célula se active, prolifere, se diferencie efectores de células de memoria y genere los gránulos que contienen las moléculas que se van a encargar de eliminar a las células blanco, ¿ya? Una vez activado, se va a la periferia, recircula y en los tejidos periféricos se va a extravasar para cumplir con su función, que es la eliminación de células infectadas, transformadas, o bueno, si hay un trasplante, células trasplantadas. La presentación cruzada, les comentaba, hay tres modalidades.
con carga en unas son dos vías, la vía citosólica. La vía citosólica depende de la actividad del proteasoma, ¿ya? Y aquí tenemos dos modalidades, con carga el retículo endoplasmático y con carga fagosomal. La tercera es la vía vacuolar, que es una vía directa. Eh, Se toma el antígeno se va a degradar directamente en la vacuola por porque se presentan cambios al interior de la vacuola, ¿no? Entre ellos la acidificación. Y eso hace que los péptidos sean degradados y en la medida que se degradan se liberan epítopes que son incluidas en moléculas de HLA clase 1 para después ser presentadas. En el gráfico tenemos las tres rutas, la vía citosólica, la vía vacuolar. En la vía citosólica tenemos una que es con carga en el retículo endoplásmico y otra que es con carga fagosomal. Se toma el antígeno. Una vez que el antígeno es tomado, bueno, se le incluye en un fagolisosoma. El antígeno del fagolisosoma es trasladado hacia el citoplasma. El antígeno no se escapa, el antígeno no huye ni logra evadir el lisosoma, no. El antígeno es transportado o trasladado al citosol. Y en el citosol, la proteína va a ser tomada por el proteasoma y va a ser degradada en secuencias de péptidos cortos que pueden ser capturados por las moléculas transportadoras de antígeno para que después bueno, sean incluidas en el retículo endoplásmico y esto después va a incluirse en la hendidura de una molécula HLA para que sea presentada. Esta vía fue la que se revisó en teoría, ¿ya? Es la vía citosólica con carga en el retículo endoplásmico. La otra es con carga fagosomal y esto sí requiere de un proceso especial. La vía fagosomal Eh, bueno, se necesita que las membranas de las vacuolas, de los fagosomas, ¿no? De la célula dendrítica expresen moléculas que están vinculadas a la presentación antigénica HLA clase 1. El asunto es cómo llegan esas moléculas a formar parte de la membrana del fagosoma. Bien, la célula dendrítica puede trasladar o traslocar moléculas de la membrana del retículo endoplásmico, ¿no? Hacia el aparato de Golgi, moléculas asociadas con la presentación clase 1, ¿no? En el aparato de Golgi se van a formar vesículas que en su membrana tienen moléculas para la presentación en clase 1. Y acá tenemos a la proteína transportadora de antígenos. Esas vesículas además expresan moléculas que están asociadas con la fusión de membranas, ¿no? Y acá tenemos una que es la SEC22B. Esta SEC22B tiene afinidad por esta otra molécula que se llama sintaxina 4. De suerte que la vesícula se dirige al punto donde está el fagosoma. Una vez que llega, la SEC22B y la sintaxina 4 comienzan a interactuar y las membranas de la vacuola, del aparato de Golgi y del fagosoma terminan fusionándose. De manera que las moléculas que se expresan en la membrana de la vesícula del aparato de Golgi terminan formando parte de la expresión molecular de la membrana del fagosoma. Entonces acá tenemos nuevamente a la proteína transportadora de antígenos que captura péptidos que se generan o que son producidos por el proteasoma para incluirlos
al interior de la vacuola y después sean colocados en hendiduras de moléculas clase uno para que finalmente sean presentados, ¿no? Esa es la segunda, la vía citosólica con carga fagosomal. La tercera, como les expliqué, tiene un mecanismo, digamos así, bastante rudimentario, ¿no? Simplemente consiste en incluir a la proteína en una vacuola endosómica y ahí se va a degradar directamente, ¿ya? Los péptidos que se forman son incluidos en moléculas clase uno para que después sean presentados a los linfocitos T CD8. Ya, este, igual como pasa con el caso del linfocito T helper 1, para la activación del linfocito TCD8 es necesario que existan señales potentes, ¿no? Que permitan que la célula dendrítica pueda tener una carga de presentación antigénica alta, ¿no? Coestimulación y también sea productora de interleuquinas. Hay situaciones en las cuales la presentación antigénica no es adecuada. Y eso sucede cuando, básicamente en dos situaciones, ¿no? Una, que se trate de virus latentes. Los virus latentes, bueno, la expresión antigénica de los virus latentes es muy pobre, ¿no? No hay carga antigénica para presentar, ¿no? De manera potente. Y por lo tanto, la célula tampoco va a producir interleuquinas. La otra situación es en el caso de cáncer, ¿no? Hay varios tipos de cáncer que tienen una expresión molecular que es muy parecida a la de los tejidos sanos. En esa situación también hay una carencia, ¿no? Hay una carencia de señalización, hay una falta de estímulos para poder activar a los linfocitos TCD8. En esas dos situaciones, el linfocito TCD4 puede intervenir y lo hace a través de la colaboración CD40-CD40 ligando, potenciando a la célula dendrítica, amplificando su capacidad de presentación antigénica y amplificando su capacidad de producción de o perdón, de interleuquinas. La otra situación es que eh, colabore con la célula dendrítica en el momento en que está haciendo la presentación antigénica del linfocito TSD8, ¿no? Y la presentación, la colaboración en este caso se basaría en la producción de interleuquinas que van a permitir la activación de la célula citotóxica, ¿ya? ¿Qué interleuquinas son importantes? La interleuquina 2, ¿no? La interleuquina 2 también es conocida como factor de crecimiento del linfocito T, y por lo tanto es lógico que promueva la diferenciación de los linfocitos TCD8 a células citotóxicas y también su población de memoria. Las otras interleuquinas son la interleuquina 12 y la interleuquina 1, no, perdón, el factor, el interferón de tipo 1. Estas interleuquinas también promueven la aparición de los factores de transcripción TBET y eomesodermina. La interleuquina 15 es necesaria para el mantenimiento de las células de memoria. Esta interleuquina también interviene en el mantenimiento de las células natural killer, ¿ya? Bien, les dije hace un rato que hay tres factores de transcripción nuclear que son necesarios para que se formen los gránulos. Y ahí están, el TBET, la eomesodermina y el BLIN. Bien, esas son las dos situaciones en las cuales se encuentra que es necesaria la colaboración entre el linfocito T con la célula dendrítica. La primera, cuando la presentación antigénica ya se está produciendo, ¿no? O sea, la célula dendrítica está interactuando con el CD8 virgen y en ese momento lo que hace el CD4 es colaborar, liberando interleuquinas.
La segunda es cebando a las células dendríticas. Entonces, acá se va a producir la colaboración CD40-CD40 ligando. Esto va a amplificar la capacidad presentadora y de coestimulación de la célula dendrítica y le va a permitir ser productora de interleuquinas para que de esta forma pueda activar directamente a la población de linfocitos TCD8 vírgenes. Bien, en el texto hay un apartado que se refiere al perfil de agotamiento del linfocito TCD8. El perfil de agotamiento corresponde a expresión de receptores reguladores. En periferia, el receptor regulador principal es la molécula muerte programada 1 o PD1, ¿no? La expresión PD1 como perfil de agotamiento se observa principalmente en el caso de infecciones virales crónicas, ¿no? Y también se observa en el caso de cáncer. Hay tumores que promueven la expresión de agotamiento de los linfocitos T. Entonces, el linfocito T que es inhibido o bloqueado no produce interferón gamma y lo que va a suceder es que va a entrar en un proceso de energía que puede terminar en muerte de la célula o del linfocito T que ha sido bloqueado, ¿ya? En el caso de las infecciones virales, lo que se propone es que la exposición constante al antígeno hace que los linfocitos TSD8 presenten este perfil de agotamiento que les impide eliminar a las células blanco. Mm, ¿En qué caso se ve? Bueno, cuando se identificó el perfil de agotamiento, esto se vio sobre todo en casos de hepatitis C. De hepatitis C todos sabemos que se vuelve crónica en un 70% de los pacientes. Un 30% hacen las formas agudas. Entonces, ¿qué caracteriza la presencia del perfil de agotamiento del linfocito T? En primer lugar, la falta de proliferación, ¿no? Las células no se pueden activar, no van a proliferar. No son productoras de interferón gamma, por lo tanto, la cantidad de interferón gamma que se va a encontrar va a ser pobre. La actividad citotóxica pobre, ¿no? Y además se expresan receptores inhibidores. El principal, el que les acabo de comentar, el PD1, que regula, ¿no? Es un regulador periférico. Y el otro es el CTLA4, que es un regulador a nivel de órganos linfoides secundarios, ¿ya? Y, bueno, se mencionan dos reguladores más, que es el TIM3 y el LAC3. Definitivamente, si el linfocito TCD8 no elimina células infectadas, entonces eso va a apoyar los procesos crónicos de las enfermedades, ¿no? O va a facilitar más que apoyar. Bien, en el dibujo para la izquierda está todo lo que debe suceder, ¿no? En la célula que es funcionalmente normal. Una vez que reconoce el antígeno, elimina a la célula blanco. Y a la derecha tenemos el caso de la célula agotada. La célula agotada, como les decía, reconoce el antígeno, pero es bloqueada por las interacciones entre el ligando y el receptor. ¿Ok? ¿Qué pasa acá? Acá pasa que una vez que se produce la primera interacción entre el receptor que reconoce el antígeno y la célula que lo está presentando, el receptor se activa, inicia la señalización para la eliminación de las células infectadas, ¿no? Se inicia la activación y lo que sucede en el camino es que la célula infectada fija el ligando de PD1 a la molécula PD1. Acá se activan unas enzimas que terminan bloqueando la señalización
del receptor del linfocito T. Este bloqueo hace que la célula entre en anergia y después va a ser eliminada muriendo por apoptosis. Las funciones efectoras del linfocito TCD8, bueno, la principal, la eliminación de células blanco, ¿no? Esta célula comparte receptores con la natural killer y comparte receptores KIR, que son los receptores inmunoglobulina de la killer, son receptores inhibidores y la función de estos receptores sería la de impedir que vaya a causar daño a células sanas, ¿no? También expresa receptores activadores. Dentro de los receptores activadores está ¿no? El NKG2D. El NKG2D reconoce células dañadas o lesionadas que expresan moléculas tipo HLA clase 1, que son tres: la MIC-A, la MIC-B y la ULBP. Esas moléculas le indican a la célula natural killer que la célula está infectada, tiene daño o de repente está transformada en una célula tumoral. ¿Ya? Como les comentaba, el linfocito CD8 citotóxico tiene unos eh, lisosomas modificados que contienen perforinas, granzimas y también granulicina. Las granzimas son un grupo de 5 moléculas, la A, B, H, K y M, la que se activa para inducir muerte por apoptosis principalmente es la granzima B. ¿Ok? Este, bueno, bien, acá tenemos cuando el linfocito reconoce un antígeno y va a eliminar a la célula blanco, lo que hace es reordenar o reorientar sus organelas hacia la célula blanco. Después lo que va a hacer es formar tubos, ¿no? Tubulillos, rearregla el citoesqueleto, por los cuales va a discurrir los gránulos del linfocito citotóxico para depositarse finalmente sobre la membrana. Una vez que se produce el depósito, el linfocito simplemente se desliga de la interacción y se va, ¿no? No se queda a ver cómo muere la célula. ¿Ok? Acá tenemos tres células citotóxicas que están atacando a una célula blanco. Y acá ah, tenemos un gránulo secretor, ¿ya? Que está siendo liberado al espacio donde están interactuando la célula natural killer con la célula que va a ser eliminada. El punto de interacción se llama sinapsis inmunológica, ¿no? Y la tenemos acá. Al medio de la sinapsis inmunológica se encuentran los complejos de reconocimiento y de señalización. Y por fuera va a haber expresión de moléculas de adhesión intercelular. ¿Por qué? Porque es necesario sostener la interacción hasta el momento en que el linfocito puede salir, puede liberarse porque ya cumplió con el cometido, que es la liberación de la carga mortal. Eh, bien, acá en el dibujo, que en realidad es el único que nos interesa, el resto ya se explicó. La liberación de perforinas y de granzimas van a inducir la muerte por apoptosis de la célula blanco. Una vez que estas moléculas son liberadas, las perforinas van a comenzar a perforar la membrana externa, pero estas moléculas no son tan activas ni tan potentes como para abrir los poros que se necesitan para que ingresen las granzimas, pero sí pueden hacer daño. Y el sitio o la membrana sobre la que han actuado estas moléculas termina deteriorándose.
Lo que hace la célula que va a ser eliminada es recomponer o reparar el segmento de membrana que ha sido dañado por las perforinas. Y para eso retira el segmento de membrana citoplasmática para formar un endosoma, ¿no? Dentro de la vacuola endosómica hay perforinas, hay granzimas, y las perforinas van a continuar con su actividad hasta formar poros, ¿no? Hasta formar poros acuosos que permiten la salida de las granzimas. Las granzimas, la granzima B sobre todo, va a ir a activar directamente a una caspasa que es la caspasa ejecutora 8, ¿ya? Y esta va a activar a otra enzima, que son enzimas que tienen que ver con la degradación de proteínas y moléculas que son necesarias para la vida de la célula, para que de esta forma termine formándose los cuerpos apoptósicos, ¿ya? La otra vía de inducción de muerte es la del Fas-Fas ligando. Depende de estas dos moléculas. El ligando de Fas, que es expresado por el CD8 o célula citotóxica, y la célula que va a ser eliminada, ¿no? La célula que va a ser eliminada expresa las moléculas Fas, ¿no? Al activarse, las moléculas Fas lo que hacen es agruparse formando trímeros, ¿no? Las Fas en su tallo citoplasmático tienen una secuencia a la que llamamos dominio de muerte. Este dominio de muerte, cuando se activa, recluta unas moléculas adaptadoras de la familia del factor de necrosis tumoral y posteriormente activa a la caspasa iniciadora 8. Las caspasas son moléculas que se dividen en dos grupos. Las caspasas iniciadoras, ¿no? Que son caspasas que tienen términos amino terminal largos, y las otras son las caspasas ejecutoras, que se caracterizan porque tienen términos amino terminal cortos. En el citoplasma, las caspasas están, bueno, en el citoplasma las caspasas se encuentran en forma de monómeros. Una vez que se activan, forman pares, o sea, forman dímeros, ¿no? Que les permiten o para ejercer su acción, ¿ya? Eh, la regulación de la actividad del linfocito T citotóxico, bueno, la regulación de las moléculas que son liberadas, las moléculas citotóxicas que son liberadas por el linfocito TCD8, está a cargo de dos moléculas. Una es un inhibidor serinproteasa que regula la actividad de las granzimas, y el otro es la catepsina B, que regula la actividad de las perforinas. ¿Por qué estas moléculas? Bueno, estas moléculas, para empezar, las tiene el linfocito citotóxico, ¿no? Y las perforinas y las granzimas son moléculas que causan daño celular. Entonces, pueden haber moléculas que se escapan del punto donde fueron depositadas y pueden regresar donde el linfocito. Por esa razón, el linfocito tiene moléculas reguladoras. Una para que bloquee las granzimas y otra para que bloquee la actividad de las perforinas. De esta manera, el linfocito se asegura de poder eliminar a una célula sin dañarse él mismo. Bueno, acá tenemos la vía del ligando receptor o la vía del Fas-Fas ligando. Les adelanté algo, ¿no? Que una vez que se producen las interacciones entre las moléculas Fas con el ligando de Fas, las moléculas Fas se agrupan formando trímeros, ¿no? Y estas moléculas tienen en el citosol una secuencia que se conoce como dominio de muerte. Una vez que se forma el trímero, las moléculas, los dominios de muerte comienzan a señalizar y reclutan moléculas adaptadoras. Las dos son las principales. La TRAD, TRAD y la FADD. Las dos son de la familia de factor de necrosis tumoral. Al asociarse a las moléculas Fas, se forma un complejo que se conoce como complejo inductor de señales de muerte.
este complejo inductor de señales de muerte activa a la caspasa iniciadora 8, la que en su momento activa a la caspasa ejecutora 3, ¿no? Y la caspasa ejecutora 3 va a activar un conjunto de enzimas que van a degradar las proteínas vitales de la célula. Una que siempre es tomada de ejemplo es la DNasa activada por caspasa. Esta DNasa degrada el DNA y lo que hace es separar secuencias de 200 pares de bases. El 200 pares de bases corresponde a un nucleosoma, o sea, separa los nucleosomas, ¿ya? La otra vía es la vía mitocondrial. La vía del ligando receptor no está desligada de la vía mitocondrial, ¿no? La caspasa 8 puede activar moléculas que están asociadas con la muerte celular por esta vía, ¿ok? En la vía de muerte, en la vía mitocondrial de muerte celular, se requiere la activación de un conjunto de moléculas proapoptósicas que se llaman solo BH3, ¿no? Las moléculas solo BH3 lo que hacen es promover el enclavamiento de las moléculas proapoptósicas BAX y BAC, o sea, BAX, ¿no? Y BAK. Y también lo que hace estas moléculas es bloquear la actividad antiapoptósica de las moléculas antiapoptósicas BCL2 y BCLX. ¿Ya? Bueno, el gráfico está de forma muy resumida. Esto de acá es lo que hemos explicado. El Fas ligando interactúa con el Fas, se forma el trímero, se genera el complejo de señalización que recluta moléculas adaptadoras para formar el DISC. El DISC después el DISC va a activar a la caspasa iniciadora de esta vía, que es la caspasa 8, y esta va a activar a las caspasas ejecutoras para que se activen las enzimas que van a degradar las moléculas vitales de la célula. Les dije que la caspasa 8 o la vía de la caspasa 8 no está desvinculada de esta otra ruta, que es la vía mitocondrial. ¿Ok? Entonces la vía mitocondrial empieza con la actividad de las moléculas solo BH3 que van a promover el enclavamiento de las moléculas VAX y VAC y van a bloquear la actividad antiapoptósica de BCL2, BCLX. Si se consigue bloquear a las moléculas antiapoptósicas y se enclavan suficientes moléculas proapoptósicas, la membrana de la mitocondria se va a permeabilizar y se va a facilitar la salida de una molécula que es el citocromo C. ¿Ya? El citocromo C lo que va a hacer es asociarse con la proteína adaptadora de esta vía, que es la caspasa 9, ¿no? Y después la caspasa 9 va a activar a las enzimas que están asociadas perdón, va a activar a la caspasa 3 y la caspasa 3 va a activar a las enzimas que están asociadas con la muerte celular. Bien, acá tenemos las dos rutas, la ruta del ligando receptor, el ligando de Fas, la molécula Fas, ¿no? Acá está el ligando, acá están las moléculas Fas, se han agrupado en trímeros y están señalizando. Reclutan la molécula adaptadora FAT, ¿no? Esto es el dominio, el complejo de inductor de señales de muerte. Por esta vía se activa la caspasa 8, acá está. La caspasa 8 posteriormente va a activar, bueno, a la caspasa ejecutora 3, ¿ya? Otra cosa que va a hacer la caspasa 8 es activar moléculas eh,
que están asociadas con la muerte por la vía mitocondrial. Y en este caso se activa una de la familia solo BH3, que es la molécula BIT. Y la BIT va a hacer lo que les comenté, bloquear la actividad antiapoptósica y promover la actividad proapoptósica para la permeabilización de la membrana mitocondrial. Se permeabiliza la membrana, sale el citocromo C, se asocia a esta molécula adaptadora de la vía, que es la PAF1, para formar el apoptosoma, y el apoptosoma activa a la caspasa iniciadora de esta ruta, que es la caspasa 9, ¿no? Y la caspasa 9 después va a activar a la caspasa ejecutora 3. Esta es la familia solo BH3. Perdón, esta es la familia BCL2. La familia BCL2 tiene dos grupos. Unos antiapoptóticos, las principales son BCL2, BCLX, y el resto proapoptóticos, ¿no? Las principales son las VAX y la VAC. Y tenemos finalmente el grupo de las caspasas iniciadoras, ¿no? De las moléculas iniciadoras. Eh, Como ven, estas moléculas comparten solamente un tipo de dominio con las demás moléculas de la familia, que es el dominio BH3. Por eso reciben este nombre de solo BH3. Bueno, en la defensa lo que hace el linfocito TCD8 es eliminar células infectadas y reservorios de células, ¿ya? Reservorios de, bueno, reservorios de virus que están en células infectadas, ¿no? Y elimina células no fagocíticas y también fagocitos en los cuales el microbio ha evadido el fagolisosoma, ¿ya? Puede causar daño tisular, ¿no? En las reacciones de hipersensibilidad, es cierto, ¿ok? ¿En qué caso se ve el daño causado por linfocito T? En hepatitis viral, ¿no? B y C, enfermedades autoinmunes y también en los casos de rechazo de tejido trasplantado. Les dije al inicio que había un trastorno que se asocia con la falta de capacidad para poder liberar los gránulos, ¿no? Es un trastorno que tienen las perforinas, ¿no? Hay mutaciones de las perforinas y también no se pueden liberar los gránulos de manera adecuada. Si la perforina no funciona, entonces la caspasa 3 no va a eliminar a la célula blanco, ¿no? Y la señal va a persistir. Eso hace que, en la medida que la señal persiste y la célula no es, y el antígeno no es eliminado, entonces la actividad de los linfocitos TCD8 se va a mantener. Sabemos que los linfocitos citotóxicos son grandes productores de interferón gamma. El interferón gamma promueve la activación de macrófagos, ¿ya? Eh, bueno, los niveles de interferón gamma que se comienza a producir son muy elevados y eso hace que los macrófagos esplénicos en especial entren en un proceso de sobreactividad. Al macrófago esplénico lo vamos a llamar, bueno, a los macrófagos también se les conoce como histiocytos, ¿ok? Este, Estos histocitos van a proliferar, ¿no? Estos histocitos van a tener una hiperactividad y dentro de esa hiperactividad los histocitos van a comenzar a fagocitar hematinas. De ahí el nombre linfohistiocytosis hemofagocítica. Este, bueno, ¿qué vamos a tener en este cuadro? Como característica, la presencia de esplenomegalia, linfohistiocytosis y hemofagocitosis. La última parte de la reunión consiste en lo que son enfermedades autoinmunes, ¿no? Es decir, que son tres. La primera es el lupus eritematoso sistémico. Su nombre lo dice, es una enfermedad sistémica
que se presenta más en mujeres en edad fértil, ¿ok? La relación con el hombre es de 10 a 1 y las manifestaciones clínicas son muy variadas, ¿ya? Lupus eritematoso sistémico tiene como característica principal la formación de anticuerpos que están dirigidos contra los antígenos nucleares. Más del 95% de estos pacientes son positivos para el estudio de anticuerpos antinucleares. Y dentro de los autoanticuerpos que se presentan en este caso, uno que es muy importante es el anti-DNA de cadena doble, ¿no? El anti-DNA de cadena doble está asociado con mayor incidencia de glomerulonefritis y más severidad de la enfermedad, ¿ya? El anti-DNA de cadena doble sirve también para hacer un monitoreo del tratamiento, ¿no? En la medida que el paciente mejora, se espera que el anti-DNA vaya cayendo, ¿ok? El daño que se va a producir en el organismo se le atribuye a la formación de complejos inmunes que van a terminar depositándose en los capilares, principalmente en aquellos donde se forman ultrafiltrados. Y tenemos dos, riñón y sinople. ¿Ok? Bueno, las manifestaciones clínicas les dije que son variadas, ¿no? Varias son de piel y faneras. Hay fotosensibilidad, lupus discoide, los pacientes pueden debutar o presentar un rash facial que se conoce como rash en alas de mariposa, ¿no? Eh, Pueden cursar con alopecia, pueden tener úlceras orales que deben tener la característica de ser indolores. Mm, Puede haber compromiso del sistema nervioso central. Algunos pacientes hacen lo que se conoce como demencia lúpica o psicosis lúpica. Un compromiso que se encuentra con relativa frecuencia es la policerositis. Derrame pleural que en gran parte de los casos se caracteriza por ser bilateral, ¿ok? También puede haber pericarditis, carditis y después tenemos el compromiso renal, glomerulonefritis lúpica. Los pacientes pueden cursar con artritis, ¿no? Y en algunos casos pueden desarrollar síndrome de Raynaud. Las, las pacientes lúpicas, un grupo de pacientes lúpicas se caracterizan por ser abortadoras habituales, ¿ya? Y esto está asociado a un síndrome que se conoce como síndrome antifosfolípido, en el cual los pacientes hacen trombosis de arterias y o venas, ¿no? Y esto va acompañado con la presencia de uno de dos anticuerpos, que es el antibeta 2 glicoproteína 1 y el otro es la anticardiolipina. Dentro de los factores genéticos de riesgo tenemos a las moléculas HLA, ¿ya? Para empezar, el HLA-DR3, el HLA-DR2. Los defectos de complemento tienen que ver con lo que es el problema de depósitos de complejos inmunes, ¿no? El complemento tiene por función solubilizar complejos inmunes. Y si es defectuoso, entonces se va a dificultar la remoción y se va a facilitar la precipitación. En cuanto a C1Q, C1Q es una molécula que opsoniza o marca células muertas por apoptosis, ¿no? En los pacientes con lupus eritematoso sistémico se forman anticuerpos anti-C1Q, de suerte que se termina interfiriendo con este, la característica esta que tiene C1Q de poder marcar células muertas, ¿no? Si no está C1Q, entonces el macrófago no va a identificar a la célula muerta por apoptosis y por lo tanto no la va a remover de manera eficiente, ¿ya?
Este, en cuanto a C2 y C4, bueno, en la población de los picos europeos, más o menos un 30% tienen defectos, ¿no? De C2 y o C4. Lo otro son las alteraciones de la fosfatasa PT-PN22. Esta fosfatasa es una fosfatasa reguladora, bueno, es una fosfatasa que interviene en vías de regulación de la actividad celular, ¿no? Y es expresada especialmente en las células de origen linfoide, ¿no? Y también las células de origen mieloide, ¿ok? Que estamos hablando de polimorfos nucleares, ¿no? Y la linfoide, linfocitos T y linfocitos B. Factores desencadenantes. Tenemos que dentro de los factores desencadenantes, uno importante es la luz ultravioleta. Ya hace muchos años que se sabe que en el caso de lupus eritematoso sistémico, los pacientes tienen concentraciones altas de interferones de tipo 1, ¿no? Y esto, la causa debe ser que el DNA se convierte en un antígeno o que el DNA va a asociarse con receptores tipo TOR9 y va a terminar desencadenando una respuesta inflamatoria, ¿ya? Ya. Dentro de la patogenia, bueno, los defectos en la tolerancia inmunológica. Defectos en el linfocito B, el proceso de edición del receptor. En teoría se explicó que era esto, ¿ya? Los efectos de edición conllevarían o estaría asociado a la liberación o formación, este, perdón, la liberación de células o linfocitos B autorreactivos, ¿no? Lo mismo se aplica para el linfocito T. Al momento de la selección negativa, si la célula no autorreactiva no es eliminada, entonces esto puede verse a que hay deficiencias para poder eliminar células infectadas de manera eficiente. Defectos del control periférico, aquí nos vamos sobre los linfocitos T reguladores, principalmente. ¿Ya? Bueno, de la formación de complejos en realidad no hay mucho que decir. Los autoanticuerpos van a terminar formando complejos que si no son removidos se van a depositar y sabemos que los órganos más afectados son la sinovia y el riñón, ¿ya? Lo otro es que estos complejos inmunes también pueden ser capturados por las células dendríticas, ¿no? Y estas células van a presentar los antígenos a los linfocitos T y también a los linfocitos B. Perdón, la célula dendrítica va a presentar los antígenos a los linfocitos T, ¿no? Para activar a las células autorreactivas. Otro rol que va a tener las células dendríticas es la de la producción de interferones de tipo 1, particularmente la célula dendrítica plasmacitoide, y son dos receptores tipo TOL los que están involucrados en esto. El receptor tipo TOL7 y el otro receptor es el receptor tipo TOL9. Bueno, acá está la parte de la susceptibilidad, ¿no? El factor desencadenante que va a terminar dando lugar a la activación de las células dendríticas que van a colaborar con la activación de las células autorreactivas. Y en este caso vamos a tener la formación de interferones 1 que también van a amplificar o van a generar las señales que se requieren para que esta célula finalmente se convierta en precursor, ¿no? Pero en productora, en este caso, de anticuerpos, autoanticuerpos. El tratamiento del lupus eritematoso sistémico, bien, acá están los biológicos, pero los biológicos son la parte final del tratamiento y se recurre a ellos cuando el esquema no dio resultado, ¿no? La terapia está orientada principalmente a disminuir o regular la actividad
de los linfocitos B productores de autoanticuerpos. Entonces se usa anticuerpos anti-CD20 que va contra una de las moléculas del complejo coestimulador del linfocito B, obviamente bloqueando la señalización y de esta manera bloqueando la producción de autoanticuerpos. También se puede administrar factor de crecimiento del linfocito B, que es la molécula BAF. El BAF es necesario para la activación del linfocito B y también para su mantenimiento, ¿ya? Otra forma es la depresión de linfocitos utilizando inhibidores del proteasoma. La otra es promoviendo la formación de linfocitos T reguladores, administrando interleuquina 2, pero a dosis bajas. Y finalmente tenemos la regulación de los interferones de tipo 1 a través del bloqueo del receptor de esta molécula. Con respecto a artritis reumatoidea, al igual como pasa con lupus eritematoso sistémico, esta enfermedad es más frecuente en mujeres con una relación de 4:1, ¿no? Y el daño se va a producir en la articulación. La característica, una característica muy importante que tiene es que el proceso inflamatorio que se va a dar en manos y pies es simétrico, ¿ya? En manos y pies principalmente, pero puede afectar todas las articulaciones. Es simétrico. Y hay un signo, que es el signo de la rigidez matutina, en el cual el paciente al despertar no puede abrir las manos, ¿no? Está entumecido. Este signo tiene que durar más de una hora para que pueda ser considerado como criterio diagnóstico, ¿ya? Eh, bueno, en- hay dos autoanticuerpos importantes, ¿no? Uno es el factor reumatoide, otro es el antipeprocitrulinado. Convertir los aminoácidos arginina en citrulina. ¿Por qué es importante esto? Porque las proteínas que pasan por el proceso de citrulinación pueden terminar desencadenando respuestas autoinmunitarias, sobre todo porque los péptidos, para los péptidos que tienen no hay tolerancia inmunológica, ¿ya? Entonces, si el péptido se citrulina de manera constante y hay un contexto inflamatorio, van a terminar activándose los linfocitos T autorreactivos. Ya hace años que se sabía que el daño podía empezar en pulmón, ¿no? Y de este tipo de respuesta que se da en pulmón después se extiende a las articulaciones. En la articulación, em, el inicio o la respuesta inflamatoria va a ser promovida por dos células principalmente, que son los sinoviocitos. El sinocitos de tipo A o de estirpe macrofágica y el sinoviocito de tipo B o de estirpe fibroblástica. Y estas células lo que van a hacer es iniciar el reclutamiento de linfocitos mediante la producción de interleuquinas, ¿no? Entre otras cosas. Y los linfocitos que van llegando se van a ubicar en la subsinovial, ¿no? La población de linfocitos que va a ocupar este lugar, lo tenemos acá, el TH1, TH17 principalmente, y los linfocitos B y células plasmáticas productoras de anticuerpos, ¿ya? El infiltrado inflamatorio puede terminar conformando un tejido destructivo de la articulación que se conoce como PANS, que se caracteriza por tener grandes cantidades de neovasos, ¿no? Y va acompañado de la presencia de tejido linfoide terciario. En la histología, el tejido linfoide terciario
puede ser de tres tipos, ¿no? Una sinovitis clásica que tiene un tejido, perdón, la sinovitis en histología puede clasificarse de tres formas. La clásica, que tiene tejido linfoide terciario con toda la composición celular, ¿no? Hay otra que sinovitis con agregados de linfocitos T y B, en la cual hay carencia de células dendríticas. Y finalmente tenemos un infiltrado disperso que corresponde en realidad a las formas más femeninas de este tipo de respuesta inflamatoria en la artritis, ¿ya? En el líquido sinovial encontrar interleuquinas proinflamatorias, ahí las tenemos, la 1, la 8, el factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, el interferón gamma, entre otras interleuquinas, ¿no? La destrucción del hueso va a depender de la actividad de los osteoclastos, ¿no? El precursor del osteoclasto expresa una molécula que es el RANK, que es el receptor para una quimiosina que se llama ligando de RANK. El ligando de RANK va a ser producido por varias células, entre ellas por los sinoviocitos de estirpe fibroblástica, ¿ya? Una vez que el ligando de RAC se asocia a su receptor, el precursor se activa y forma osteoclastos que van a destruir el hueso articular. Bueno, les adelanté que dentro de los anticuerpos tenemos la IgG y la IgM, perdón, el factor reumatoide y el péptido cíclico citrulinado. El factor reumatoide clásicamente se define como una inmunoglobulina M que está dirigida contra la fracción constante de la inmunoglobulina G, ¿no? Y se encuentra más o menos en el 70% de los pacientes con diagnóstico de artritis reumatoidea, ¿ya? Los pacientes con artritis reumatoidea tienen poblaciones de linfocitos B y células plasmáticas que producen inmunoglobulina G anormal. Y esa inmunoglobulina G es anormal porque las glicosilaciones se ubican en puntos cerrados, ¿no? Y eso hace que la IgG sea tomada como un antígeno que va a ser procesado y va a ser presentado. En el caso de los pacientes con artritis reumatoidea, puede haber IgG anti-IgG, IgA anti-IgG, y también puede haber IgE anti-IgG. Bueno, esos anticuerpos que no son de tipo IgM y que están dirigidos contra la cadena pesada del IgG, los vamos a llamar factor reumatoide inmune, ¿ya? Bien, bueno, la citrulinación se va a dar, se va a dar o va a tener inicio principalmente en el pulmón, ¿no? Y los pacientes o las personas que tienen más posibilidad de activar a la enzima o de activar la citrulinación de las proteínas son aquellas que fuman 20 cajetillas de cigarros al año o más, ¿no? El humo del cigarro produce muerte celular por necrosis, ¿no? La necrosis desencadena respuestas inflamatorias a nivel local. Y esta necrosis va a ir acompañada de la activación de la peptidilarginina deaminasa, de manera que va a comenzar a formar citrulina varias proteínas distintas, ¿no? Este tipo de respuesta se puede trasladar a la articulación. Para el caso de los péptidos citrulinados, estos se pueden depositar sobre el cartílago articular, haciendo o llevando a que se formen complejos inmunes que terminan activando a las células inflamatorias, ¿ya? Para anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados, también un 70% más o menos de los pacientes
diagnosticados de artritis reumatoidea lo tienen. El anticuerpo antipéptido cíclico citrulinado es el anticuerpo más importante, ¿ya? Por tres razones. Uno, tiene valor predictivo. Nos permite esperar, ¿no? Que en aquellas personas sanas que tienen anti-CCP, dentro de algunos años desarrollen artritis reumatoidea, ¿ya? En segundo lugar, tiene correlato con la severidad de la enfermedad. Mientras más altos los títulos de anti-CCP, estas personas hacen formas más severas de artritis. Y tercero, sirve para monitorizar la respuesta al tratamiento. En la medida que se instala el tratamiento y el paciente, los títulos de anti-CCP comienzan a caer, se espera que también eso se acompañe de una mejoría clínica. ¿Ok? Bien, acá tenemos la IgM, este es el factor reumatoideo clásico, que tiene afinidad por la cadena pesada de la IgG. La citrulinación está a cargo de una enzima que es la peptidilarginina deaminasa. En el pulmón tenemos la isoenzima 2, o sea, la PAD2, ¿no? De lo que se trata es de retirarle un grupo imino a la arginina para transformarla en citrulina, ¿ya? Bueno, ¿qué factores ambientales desencadenan la enfermedad? El principal, el humo de tabaco, ya les expliqué cómo lo hace. Tenemos el otro aspecto que para los péptidos citrulinados no hay tolerancia inmunológica, ¿no? La exposición en condiciones inflamatorias activa células autorreactivas, ¿ya? En cuanto al riesgo, hay una asociación importante con este alelo, con esta molécula HLA, la HLA-DRB1. El HLA-DRB1 es una familia de moléculas, es una familia numerosa de moléculas. Y en esta familia hay un grupo de DRB1 que comparte una secuencia a la que se le llama epítope compartido, ¿no? Y esta secuencia se encuentra en la cadena hipervariable, ¿no? En la tercera región hipervariable de la cadena beta de la molécula HLA clase 1, ¿ya? Perdón, de la molécula HLA clase 2. Está ubicada entre los residuos 70-74 y esta es la secuencia. Arginina, alanina, alanina. Esa configuración o esa disposición de los aminoácidos hace que estas moléculas que comparten el epítope, ¿no? tengan más afinidad por la citrulina, de manera que pueden fijar mejor péptidos citrulinados para presentarlos a los linfocitos T. O sea, estos pacientes son más eficientes activando linfocitos autorreactivos, ¿ya? El infiltrado inflamatorio, bueno, vamos a tener dentro de lo que son los linfocitos, las poblaciones de linfocitos T helper 1 y también la del T helper 17 principalmente. Bueno, con respecto a los sinuricitos de tipo B o de estirpe fibroblástica, podemos ampliar un poco. Estas células son productoras de metaloproteasas, producen una cantidad importante de metaloproteasas. En segundo lugar, son células que tienen características invasivas, ¿ya? Esas células pueden desplazarse, ¿no? Y son productoras de metaloproteasas, o sea, degradan colágeno y lo hacen de una forma muy activa. Bien, esas células, les decía, son células que pueden desplazarse, invaden la articulación, ¿no? Y también tienen la capacidad de poder migrar entre articulaciones. Y aparentemente son las responsables de la característica del, de la artritis reumatoidea
de que los pacientes tengan manifestaciones de simetría. Bueno, lo de la artritis reumatoidea, eso se los dejo mejor para que lo revisen con detenimiento, ¿ya? Las terapias, bien, si todo falla y el paciente cumple con el tratamiento, a pesar de cumplir con el tratamiento, entonces puede ser necesaria la administración de biológicos, o sea, anticuerpos. Y tenemos los dirigidos contra el factor de necrosis tumoral, este, los tres tenemos en el país, el adalimumab, el etanercept y el infliximab. Estas anticuerpos están dirigidos contra el mismo factor de necrosis tumoral y contra su receptor. También se pueden bloquear otras interleuquinas inflamatorias, ¿no? El receptor de interleuquina 6, de interleuquina 1, se puede bloquear el proceso coestimulador entre la célula presentadora y el linfocito, bloqueando el CD28. Y también otra vez tenemos el tema de la eliminación de linfocitos B utilizando anti-CD20. Esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune del sistema nervioso central que se presenta sobre todo en la tercera década de la vida, o sea, en sujetos entre los 20 y 30 años, ¿ya? La respuesta, el daño es causado principalmente por el linfocito T helper 1, acompañado del linfocito TCD8 citotóxico, ¿ya? Acá lo que hay es una destrucción de la mielina, ¿no? Y los pacientes van a tener manifestaciones que están ahí, debilidad, parálisis, trastornos oculares, ¿no? Como todo proceso crónico, cursa con remisiones y exacerbaciones. Hay un modelo que trata de, bueno, que trata de explicar, ¿no? Cómo es que se produce el proceso inflamatorio, que es el de la encefalomielitis autoinmune experimental, que se puede hacer en ratas, ratones, cuyes, monos, en fin. De lo que se trata es de inocular purificados de mielina. Y tenemos tres purificados que se pueden utilizar más, ¿no? La proteína básica de mielina, que está acá, la proteína proteolípido y la glicoproteína de la mielina del oligodendrocito. Cualquiera de los tres purificados se inoculan al animal de experimentación acompañado de un adyuvante. El adyuvante es un potenciador muy fuerte para la activación de la respuesta TH1, ¿ya? Y el ayudante consiste en antígenos, ¿no? De micobacterias lisadas, ¿ya? De micobacterias lisadas. A ese ayudante se le llama ayudante de Freund, ¿no? Se inocula la mezcla y al cabo de 2 semanas, más o menos, los animales comienzan a presentar manifestaciones de encefalomielitis, ¿no? Tienen temblores, convulsiones, parálisis, en fin. Cuando se hace el estudio del cerebro y del tejido nervioso, lo que se observa es la presencia de un infiltrado inflamatorio mononuclear que se ubica mayormente alrededor de los vasos sanguíneos y hay destrucción de la mielina, ¿ya? El infiltrado está conformado por linfocitos TH1 y TH17 principalmente, que son reactivos contra el antígeno de mielina, ¿no? Eh, se considera que hay algunos virus que pueden promover también la actividad de los linfocitos autorreactivos. Dentro de las asociaciones HLA, tenemos el HLA-DRB1, el alelo 1501, ¿ya? Que está, dice, en desequilibrio de ligamiento con la enfermedad. Quiere decir que el grupo de pacientes que tienen esclerosis múltiples presentan este alelo con mayor frecuencia. Sí,
lo comparamos con la población normal, ¿ya? Otra alteración, bueno, otro factor es las alteraciones de la región no codificable de la cadena alfa del receptor de interleuquina 2, ¿no? O molécula CD25 también. Se asocia a la falta de generación de células T reguladoras, ¿ya? Y el daño se amplifica por un mecanismo que se llama propagación del epítope. La propagación del epítope es un mecanismo de amplificación de la respuesta inflamatoria, que consiste, bueno, se instala la respuesta autorreactiva, inicialmente está dirigida contra un antígeno A. Eso no va a ser controlado, va a persistir y el daño al tejido va a continuar, de manera que se comienza a exponer un segundo antígeno que es el B, ¿no? Y ese segundo antígeno B activa un segundo linfocito anti-B. Si la respuesta continúa, ¿no? Va a continuar amplificándose y se va a continuar presentando tejido dañado y se puede expresar otro antígeno que es el C, ¿no? Que va a activar a un linfocito anti-C. Esa forma de activación secuencial de células autorreactivas se le llama propagación del epítope y se ve en los casos de esclerosis múltiple. Bueno, para el tratamiento se administra interferón beta, que es el interferón del fibroblasto, ¿no? Y lo otro es, bueno, acá para bloquear la presentación antigénica, lo otro es el uso de anticuerpos que van a impedir la extravasación de los leucocitos al tejido cerebral, ¿ya? Principalmente. Entonces tenemos dos anticuerpos. Uno que está dirigido contra la molécula integrina del endotelio. El endotelio expresa esta integrina, la alfa 4 beta 7, y se administra un anticuerpo anti-alfa 4, ¿no? Contra la cadena alfa de el antígeno de la integrina. Este, bueno, hay situaciones donde los pacientes mejoran, pero hay un grupo de pacientes que al momento, después de administrarse este anticuerpo, terminan desarrollando encefalitis virales, ¿no? Que van a ser mortales, ¿ya? El otro anticuerpo que cumple la misma función es el fingolimod, que también interfiere en la migración de los leucocitos, ¿no? Porque bloquea la vía de la esfinocina no fosfato. Y otra vez tenemos finalmente el tema de control de los autoanticuerpos administrando anti-CD20 para suprimir la respuesta de los linfocitos B. Y la última patología es la diabetes tipo 1. Esta enfermedad es una enfermedad que se presenta en niños, ¿no? Se diagnostica mayormente entre los niños de vida. Y es la diabetes que le llaman insulino dependiente, ¿no? Aquí lo que se va a producir es una destrucción de las células beta de los islotes de Langerhans, lo que hace que el niño no produzca insulina. Por lo tanto, la característica es que va a cursar con hiperglicemia, que va a ir acompañada de eventos de cetoacidosis y coma diabético, ¿ya? Eh, Como causa genética principal, se atribuye la falta de formación. En estos niños no ha habido la generación de la tolerancia al antígeno de insulina, ¿no? Sus complicaciones una aterosclerosis acelerada, que lógicamente va acompañada de insuficiencia renal y daño a nivel de la microvasculatura. ¿Ok? Los mecanismos de daño, bueno, acá el linfocito T helper 1, acompañado del linfocito T citotóxico, se va a encargar de eliminar a las células de Langerhans, ¿no? Y también va a haber un infiltrado inflamatorio. En las glándulas no pueden haber procesos inflamatorios porque causan mucho daño, ¿ok? Eso no
Pasa así en el caso de los diabetes con tipo 1, con diabetes mellitus de tipo 1. Bien, este, en el páncreas se puede instalar un tipo de lesión al que le llaman insulitis, ¿no? Que consiste en la presencia de un infiltrado inflamatorio constituido por linfocitos TCD4 y CD8, ¿no? Eh, Va a haber necrosis y vamos a tener que se va a encontrar también interleuquinas proinflamatorias, ¿ya? Pueden pedir, bueno, en algunos casos, antes de la aparición o del debut de la enfermedad, los niños, en los niños se puede detectar anticuerpos que están dirigidos contra las células de los islotes del páncreas. ¿Ok? Un problema que tienen estos niños, les dije, es que no se forman reguladores, ¿no? Porque el antígeno de insulina no se expresa en el timo. Y hay alelos DQ y alelos DR, ¿no? Que se asocian, que se asocian y se heredan con más frecuencia juntos en un mecanismo de desequilibrio del ligamiento que están este, vinculados con mayor riesgo para desarrollar la enfermedad. Dentro de los genes no HLA está el tema de la expresión de la insulina. Las alteraciones de la región promotora del gen de insulina, que son las repeticiones en tándem, no permitirían que en el timo se exprese insulina y se puedan eliminar a los linfocitos autorreactivos. Tampoco va a permitir la formación de linfocitos T reguladores para el antígeno de insulina. ¿Ya? Eh, bueno, los polimorfismos de los genes de interleuquina 2 y de interleuquina 25, eso se ha identificado en ratones NOD. El ratón NOD, NOD quiere decir no obeso diabético. Estos son ratones manipulados genéticamente que desarrollan diabetes tipo 1 y es el modelo que se tiene para el estudio de esta enfermedad. En estos ratones se han identificado los polimorfismos de la interleuquina 2, o sea, el gen interleuquina 2, y también del gen de la cadena alfa del receptor del linfocito T, que es la molécula CD25. Y dentro de las infecciones, el virus Coxsackie es el que se está asociando mejor. Las terapias están orientadas a mejorar la población de células reguladoras para el control de las células autorreactivas. Muy bien, chicos, ya nos pusimos al día. La próxima semana tenemos la evaluación teórica y la presentación de temas, ¿no? La segunda fecha de presentación de temas, ¿ya? Ya terminamos con la actividad de revisión de temas en seminarios. Después de la teoría, toca la tercera evaluación de seminarios y terminando la teoría, la tercera evaluación teórica. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, muchas gracias por su participación. Que tengan buenas tardes. Gracias, Gracias, doctor. Buenas tardes. doctor. Ya Gracias, nos vemos. doctor. Gracias. Doctor. Gracias, doctor. Gracias.